Si nos estás viendo ahora, ya sabes que estas historias son para aquellos a los que les gusta mirar más allá de lo obvio. Lo que voy a contarte hoy es algo que mucha gente no tendría el valor de poner en antena. Por seguridad, he cambiado el nombre de la persona implicada. Si crees que sabes de quién se trata, comenta a continuación. Pero recuerda, los nombres reales no se leerán en voz alta. Llamémosle Elias Marven, un artista global, un ganador de premios, un rostro en las portadas de las revistas de todo el mundo. El tipo de figura que, incluso en silencio, es capaz de conmover a millones con solo un gesto. Lo que pocos saben es que detrás de su impecable imagen había algo que no encajaba con ningún estándar humano conocido. No hablo de rumores de adicciones, polémicas o relaciones secretas. Hablo de signos físicos y comportamientos que, tras una investigación, encajaban con antiguos informes de contactos con inteligencias de más allá de la Tierra. Todo empezó cuando, en un festival internacional hace poco más de 10 años, un grupo de fotógrafos captó imágenes de Elías en una fiesta privada. Al principio, eran fotos corrientes, pero un detalle llamó la atención de un empleado del estudio que seleccionaba las imágenes. En dos de ellas, los ojos de Elías reflejaban la luz de forma anómala, recordando al reflejo captado en los animales por la noche, pero con un inusual color violeta dorado. Lo curioso es que esto solo aparecía en ángulos concretos, y no en todas las grabaciones. El empleado conservó las imágenes, pero al día siguiente recibió una llamada amistosa de los asesores del artista, pidiendo que las borrara inmediatamente. La explicación era que la luz ambiental causaba defectos extraños en la fotografía, y que eso podía dar lugar a interpretaciones erróneas. El empleado juró que había borrado los archivos, pero guardaba copias en una memoria USB. 3 semanas después, desapareció. La desaparición se trató como un accidente, ahogamiento en un viaje a la costa. Pero nunca se encontró el cadáver. Poco después, su propia familia se trasladó a otra ciudad y cortó el contacto con todos sus conocidos. Años más tarde, durante una gira de Elías por Japón, surgieron extraños informes entre bastidores. Un técnico de sonido dijo que durante los ensayos, cuando todas las luces estaban apagadas y solo estaban encendidos los monitores de audio, vio claramente la silueta de Elías desplazándose de un punto a otro del escenario sin hacer ruido. Lo más inquietante era que, según este técnico, el movimiento no parecía seguir una marcha humana. Los pies apenas tocaban el suelo, como si el cuerpo flotara a unos centímetros. El informe fue silenciado y el técnico se negó a volver a hablar del tema. Hasta que, en 2019, un periodista independiente especializado en teorías de contacto extraterrestre logró hilvanar una secuencia de pistas que conectaban al artista con un suceso ocurrido en 1997, mucho antes de su fama. Aquel año, un pequeño pueblo del desierto de Nevada registró luces no identificadas sobrevolando la zona durante más de 20 minutos. Los testigos afirmaron que, al día siguiente, un grupo de personas con un aspecto inusual, extremadamente altas, de piel casi sin tono y ojos intensamente claros, fueron vistas circulando por las calles, como si estuvieran observando la escena. Entre ellos, había un adolescente de aspecto idéntico al de Elías. El periodista, al que llamaremos simplemente R, viajó al pueblo para investigar. Habló con los lugareños, recogió notas y descubrió un detalle inquietante. En aquel momento, un chico llamado Ili M. había sido matriculado temporalmente en la escuela local. Extrañamente, no había registros de su procedencia ni de su destino posterior. Las fotos de la clase de ese año desaparecieron misteriosamente de la colección de la escuela.
Mientras Elias construía su meteórica carrera en el mundo de la música y el cine, extraños sucesos le perseguían. Miembros de su equipo fueron sustituidos repentinamente, se cancelaron eventos sin motivo y fans que afirmaban haber visto algo extraño en sus conciertos desaparecieron de las redes sociales poco después de publicar sus historias. Fue también en esta época cuando surgieron rumores sobre la llamada señal de Marvin. Durante las actuaciones, en momentos concretos, el artista hacía un gesto con las manos, 3 dedos unidos, el pulgar separado y el índice doblado. Esto ocurría durante fracciones de segundo y solo podía verse con cámaras de alta velocidad. Los investigadores de la ufología señalaron que este gesto era idéntico a los símbolos encontrados en artefactos sumerios relacionados con seres de las estrellas. Sin embargo, la mayor prueba de que algo fuera de lo común estaba ocurriendo se produjo en un incidente del que nunca se informó oficialmente. En 2021, durante la grabación de un vídeo musical en un cobertizo aislado a las afueras de Los Ángeles, se produjo un repentino apagón. Las cámaras de seguridad captaron, durante apenas 0,8 segundos, la figura de Elías, adoptando una forma diferente. Alto, delgado, con extremidades alargadas y piel de tono plateado. Los rasgos eran reconocibles, pero había algo profundamente no humano en ellos. Un miembro del equipo de rodaje que tuvo acceso a las imágenes le confesó a un amigo que no podía tratarse de un efecto especial, ya que no se había realizado ningún montaje en el momento de la grabación. Pocos días después, el cobertizo se incendió de madrugada, destruyendo todo el equipo y los archivos almacenados. Elías, por supuesto, nunca habló de ello, pero algo cambió en él después de aquel episodio. Durante las entrevistas, su comportamiento se volvió más calculado, evitando cualquier improvisación. Algunos expertos en lenguaje corporal observaron que, cuando se le preguntaba por su infancia y juventud, desviaba la mirada hacia la derecha y hacía una pausa, como si accediera a una información que no era del todo suya. A partir de ahí, surgieron especulaciones más atrevidas. ¿Y si Elias Marvin no era exactamente humano? ¿Y si formaba parte de un programa silencioso que utilizaba la industria del entretenimiento como fachada para influir en el comportamiento y las opiniones a escala mundial? Entre bastidores, hay quien jura que ciertos actos benéficos que organiza no son exactamente para recaudar fondos, sino para reunir a personas concretas en lugares estratégicos, siempre cerca de puntos con un historial de actividad aérea anómala. En una de esas ocasiones, en 2022, durante un evento en Islandia, los residentes afirmaron haber visto un haz de luz azul descendiendo del cielo hacia la zona donde se celebraba la fiesta. Pocos minutos después, todos los aparatos electrónicos de la zona dejaron de funcionar. No hay constancia oficial de ello, pero un vídeo grabado por un residente y rápidamente retirado de Internet mostraba a Elías de pie en el centro de un círculo formado por unas 10 personas, todas cogidas de la mano, mientras la luz azul envolvía al grupo. En el último fotograma antes de que se cortara el vídeo, se puede ver que las sombras proyectadas en el suelo no coincidían con las posiciones de los cuerpos. Algunos eran más alargados, otros no parecían humanos. Lo más intrigante es que, a pesar de todas estas pruebas y coincidencias, nadie parece dispuesto a enfrentarse a ello directamente. La gente que se acerca demasiado a la verdad acaba retirándose, desapareciendo o cambiando radicalmente de vida. Es como si existiera una red de seguridad invisible que garantiza que cierta información nunca llegue al gran público. Pero, ¿por qué mantenerla en secreto? ¿Es miedo al pánico colectivo? ¿O hay algo mucho más grande en juego? Algo que implica no solo a Elías, sino a otros rostros conocidos que comparten con él un origen diferente del que nos hacen creer.
Eso es solo la superficie de la historia. Y lo que viene después va a cambiar tu forma de pensar sobre la influencia que una sola persona puede tener en el curso de millones de vidas. Antes de seguir, una advertencia rápida para los que acaban de llegar. Se han cambiado nombres y detalles sensibles para preservar el canal y, sobre todo, a las personas implicadas. La figura central sigue llamándose aquí Elias Marven, solo como capa de protección. Si llegas al final de esta parte, dinos en los comentarios qué detalle te ha parecido más extraño. La secuencia de esta investigación comenzó con un mensaje recibido a principios de 2023, a las 02:11, enviado desde un correo electrónico temporal que dejó de existir 6 minutos después. El remitente se identificaba únicamente como V. El contenido era breve, objetivo y adjuntaba 2 archivos. El primero, un diagrama técnico titulado Protocolo Orpheus, un P4.2, fechado el 14 de noviembre de 2018, con 23 páginas en PDF. El segundo, un audio de 17 segundos, grabado el 06 de mayo de 2021, a las 03:07, con metadatos que indicaban la captura en un cobertizo de la zona industrial de Sun Valley, en Los Ángeles. El nombre del archivo contenía la secuencia 37-19-88, que inicialmente no decía nada. Más tarde, me di cuenta de que eran 3 valores utilizados en ingeniería de sonido para identificar armónicos específicos. El PDF contenía un diagrama de flujo que enumeraba 4 etapas: invocación, saturación sensorial, coherencia y transferencia. En un lenguaje sencillo, parecía describir un procedimiento para inducir estados alterados de percepción mediante sonido direccional y luces estroboscópicas invisibles al ojo humano, variando los moduladores entre 18 y 21 kHz. El documento citaba localizaciones en Reykjavik, coordenadas 64,466, 2194,6, Las Vegas, 36.699, 115.398, Tokio, 35.762, 139.603 y Zúrich, 47.369, 8.054,17. Todas ellas asociadas ya a discretas apariciones de Elias entre 2018 y 2022. Lo más llamativo, el nombre del director técnico estaba oculto por rectángulos negros. Solo que 2 estaban mal colocados y dejaban letras suficientes para reconstruir un apellido poco común. Una búsqueda en bases de datos públicas condujo a un ingeniero de audio que había trabajado en 3 de las giras de Elías con contrato hasta 2021, que fue despedido poco después del incendio que destruyó los archivos del cobertizo. Cuando abrió el audio, el espectro mostraba un diseño inusual. En lugar de ruido o habla, había un haz estrecho con picos a 3.710 Hz, 7.420 Hz y 11.130 Hz, repetidos en ciclos de 0,8 segundos. Un analista con el que hablé por teléfono a las 23:54 del 9 de febrero sugirió probar la secuencia como base para un cifrado sencillo. Hice el mapeo frecuencia-número, lo normalicé y obtuve una cadena que parecía sin sentido, hasta que un detalle saltó a la vista. Cada 3 bloques aparecía la misma tríada 4-2-6. Utilicé 426 como tecla de desplazamiento y el texto surgió casi íntegramente en inglés técnico. Test 0, Partial Protocol, Coherence Achieved, Phase 2 Awaiting External Authorization. La marca de tiempo del audio coincidió con el corte de electricidad mencionado por los testigos la noche de la grabación del videoclip. A partir de entonces, las piezas empezaron a encajar. ¿Recuerdan el rápido gesto con la mano que los aficionados llamaron el signo de Marven? Un físico brasileño, profesor visitante en 2017 en un laboratorio de vibroacústica, afirmó haber visto una representación idéntica en un antiguo estudio sobre geometrías de acoplamiento resonante utilizadas en antenas metamateriales. El dibujo mostraba 3 conductores convergentes, uno separado y un quinto doblado para actuar como etapa de sintonización.
En el escenario, cuando Elías hizo el gesto, la iluminación desencadenó un patrón casi imperceptible, como si sincronizara al público sin que la gente se diera cuenta. No digo que fuera una hipnosis colectiva, pero después del espectáculo hubo constantes informes de lapsus de memoria entre 19 y 23 minutos después del clímax. Varios espectadores dijeron recordar pasajes inexistentes, como si hubieran visto una escena que no estaba en la gran pantalla. El informador, solo reapareció una vez. Envió un SMS desde un número virtual a las 0402 del 3 de marzo. Busque el 1208 de la calle Hodel, sótano, armario 3. Al día siguiente, fui a la dirección, un edificio antiguo de Koreatown con una fachada que había sido remodelada en 2015. El casero, un hombre de 68 años, me dijo que el sótano estaba alquilado por una empresa de escenografía que fabricaba paneles para vídeos musicales. El armario 3 estaba vacío, pero había marcas recientes de cinta aislante en el falso fondo. Con una linterna ultravioleta, pude ver una serie de números escritos con pintura fluorescente. 120797, 0613, Cotejé esta fecha con los registros de la ciudad desértica de Nevada sobre las luces vistas por los lugareños. Aquel sábado, entre las 06:10 y las 06:25, se informó de un objeto silencioso que flotaba al este de las colinas. El detalle en el que pocos repararon: fotos Polaroid de un chico allí presente, con rasgos que recordaban mucho a Elías a la edad de 14 o 15 años. Volví a hablar con el periodista R, que llevaba investigando estos puntos desde 2019. Me reveló algo que prefirió mantener en secreto por temor a represalias. El 4 de septiembre de 2009, Elías se sometió a un examen médico urgente en Berlín tras desmayarse entre bastidores en un concierto en directo. Un técnico jubilado del hospital universitario le dijo extraoficialmente que el electrocardiograma mostraba líneas de base estables, pero superpuestas a un comportamiento eléctrico atípico. Pulsaciones rítmicas a 88 milisegundos, independientes del latido. Un segundo aparato lo confirmó. Los médicos atribuyeron la interferencia a un cableado defectuoso. Volvieron a realizar la prueba y archivaron el caso como síncope de esfuerzo. El anciano mostró una fotocopia del informe con una raya negra sobre el nombre del paciente, pero había una firma legible, la del mismo médico que se ocupó del equipo técnico en un festival europeo ese año, evento en el que Elías actuó por sorpresa a las 21:37. En las líneas del informe se mencionaba una prueba de magnetoencefalografía, una prueba que no es rutinaria para los desmayos comunes. Mientras tanto, los fans de siempre empezaron a notar patrones en los compromisos del artista. Las fechas se repetían los días 06, 12, 18 y 24, siempre con actividades a las 21:18 o a las 03:06. Las agencias de viajes confirmaron reservas en ciudades remotas con ventanas de 36 horas. El 24 de junio de 2022, por ejemplo, apareció en Akureyri, al norte de Islandia, para una reunión supuestamente benéfica con 108 invitados. El número 108 no es casual para ciertas tradiciones y también aparece en los cálculos de la órbita. Los satélites de la región informaron de breves fallos de comunicación durante 43 segundos a las 22:11. Los residentes grabaron columnas de luz azulada entre nubes bajas. En 3 vídeos independientes, la línea del horizonte muestra sombras incompatibles con la posición del Sol en esa latitud y hora. Buscando documentos corporativos, encontré una empresa constituida en el estado de Delaware en 2014, llamada Fundación Marven, con un objeto social de apoyo a la educación musical. La dirección registrada conduce a una oficina compartida en Wilmington, 1209 North Orange Street, utilizada por miles de empresas. 5 meses después de su creación, la fundación firmó un acuerdo con una entidad científica suiza de nombre poco publicitado, Orionis Lab AG, con sede en la Zúrich metropolitana.
Los protocolos aduaneros muestran entradas de equipos clasificados como antenas de superficie reconfigurables y emisores de ultrasonidos de alta directividad, importados en lotes de 21 piezas, 42 piezas y 63 piezas, números que replican una secuencia 21, 42, 63. En 3 ocasiones, Elías estuvo en Zúrich al mismo tiempo que los lotes pasaban por el aeropuerto. Otra pista procede de un estudio fotográfico de Shibuya, Tokio, que alquilaba espacio a una productora asociada. Un asistente recuerda una sesión del 28 de octubre de 2018, cuando una cámara de formato medio se bloqueó con el obturador abierto durante unos improbables 2,3 segundos. En el revelado aparecieron 2 imágenes superpuestas. La pose normal y detrás, una silueta alta, extremadamente delgada, con largos brazos que sobresalían más allá de la escala humana. El responsable hizo precintar la película en un sobre metálico, pero al día siguiente, 2 hombres no identificados recogieron el material, presentando pedidos en papel sin sello oficial, solo con el número 426-37-19. Mientras cotejaba todos estos elementos, una pregunta insistía: si esto es real, ¿cuál sería el propósito? ¿Influir en toda esta gente para qué? Villa no respondía a los intentos de contactar con él, pero dejó 3 líneas en su último mensaje. No es secta, no es marketing, no es conquista. La frase parecía negar interpretaciones simples, sugiriendo algo más sofisticado. Quizá un test de compatibilidad, tal vez un sondeo de respuestas emocionales a gran escala. Tal vez la calibración de un canal de comunicación que requiere que las poblaciones se sincronicen mediante determinados patrones sonoros y visuales. R está de acuerdo con esta hipótesis. Envió un recorte de periódico de 1998 de la ciudad de Nevada, en el que se informaba de que un grupo de jóvenes empezó a reunirse todos los sábados a las 6:13 de la mañana en el mismo mirador donde se veían las luces, sin poder explicar por qué. Pasaban 17 minutos en silencio, mirando hacia el este, y luego seguían con sus vidas. No dejaron constancia, no crearon un club, no buscaron la fama. Simplemente repitieron el encuentro. En julio de 2000, las reuniones cesaron sin fanfarria. 2 de los participantes se trasladaron a Los Ángeles entre 2002 y 2003 para hacer carrera en el sector audiovisual. Uno de ellos aparece en los créditos de las producciones de Elias como operador de playback. La sensación de telaraña invisible aumentó cuando accedía a los datos de las patentes. En 2015, una solicitud describía un sistema de difusión acústica con un enfoque paramétrico, capaz de crear zonas estrechas de sonido audible para grupos específicos dentro de multitudes. La empresa solicitante recurría a un asesor jurídico de Nueva York. Entre los anotadores figura un nombre que coincide con el de uno de los directores de escena de Elias. El documento habla de una aplicación legítima para museos, aeropuertos y conciertos, pero menciona un punto escalofriante: la inducción de estados de atención unificada en hasta el 63% de los oyentes durante intervalos de 11 a 19 minutos, medidos por sensores de cámara de variabilidad cardíaca. Necesitaba una confirmación humana, algo que no fuera solo papeleo y números. Conocí a Larissa, una antigua diseñadora de vestuario que trabajó 8 meses y dejó el equipo en 2020. Charlamos en una cafetería a las 16:20 horas. Me describió un detalle aparentemente trivial. La ropa de escena de Elías tenía bolsillos cosidos en posiciones inusuales y, a veces, pequeños apliques metálicos en lugares que no captaban la luz. Cuando sujetaba el micrófono con la mano izquierda, 2 de estos apliques se alineaban a la altura de su antebrazo. Un técnico lo llamó entre risas trifásico de bolsillo. En 3 ocasiones, antes de salir al escenario, Elías pidió que la sala estuviera libre de aparatos en un radio de 3 metros,
apagando los routers y teléfonos móviles cercanos, alegando dolores de cabeza causados por el ruido electromagnético. Durante las pruebas de vestuario, Larissa observó algo que nunca había visto: ausencia total de vello en brazos y piernas, sin signos de depilación, con los poros cerrados como si la piel fuera más gruesa. Se lo contó a otra compañera, que le aconsejó que no hablara de ello. 2 semanas después, Larissa recibió una generosa oferta para rescindir su contrato y firmar un acuerdo de confidencialidad de 12 páginas. El último fragmento de esta parte procede de un archivo de vídeo obtenido en 720p, grabado el 24 de enero de 2021 a las 01:32, en una calle vacía de Burbank. El material dura 29 segundos. La cámara tiembla, probablemente un teléfono móvil antiguo. Un coche negro se detiene delante de un almacén. Se bajan 2 personas, un fornido guardia de seguridad y alguien con capucha. Cuando se abre la puerta lateral, el obturador automático del sensor del aparcamiento dispara una luz blanca durante 0,8 segundos. En el destello, la capucha se desliza hacia abajo y por un momento puede verse el rostro de Elías. Pero el contorno de su mandíbula parece desplazado, como si hubiera una segunda capa translúcida que se ajusta un poco tarde, unos 3 o 4 fotogramas más tarde. A cámara lenta, este retraso es evidente. El video termina con la luz del sensor apagándose y el coche entrando. En la esquina inferior izquierda aparece un reflejo ocular de color ámbar brillante, idéntico al descrito en las fotos borradas muchos años antes. Todo esto apunta a un patrón consistente: fechas recurrentes, frecuencias específicas, equipos renovados, equipos inusuales, eventos benéficos cerca de puntos con un historial de anomalías e informes de lapsos de tiempo en las audiencias. No suena a plan de lavado de imagen, no parece un truco publicitario y va más allá de los caprichos de una celebridad excéntrica. Si la hipótesis de B es correcta, no hay ningún objetivo de esclavizar mentes o vender una religión global. Sería algo más sutil: coordinar grupos humanos en ventanas temporales precisas para probar un canal de transmisión que no depende de las palabras. V, el informador, había desaparecido de todas las formas posibles de contacto, pero las piezas que dejó atrás seguían formando un rastro inquietante. Las coordenadas, los documentos, los vídeos y los informes coincidían con una precisión inquietante. El siguiente paso era confirmar quién estaba detrás del protocolo Orpheus y por qué Elias Marben parecía seguir este guión invisible con tanto rigor. Empecé investigando el código 371988 que aparecía una y otra vez en los archivos y en las etiquetas de los equipos. Los astrónomos consultados indicaron que estos números coincidían con la declinación y la ascensión recta de un punto concreto del cielo, cerca de la constelación de Auriga, visible en el hemisferio norte a finales del invierno. Más concretamente, se alineaba con una estrella de baja magnitud que tiene poca relevancia para la astronomía popular, pero que aparece en antiguos mapas de origen sumerio con el nombre de Namu-Si, asociado a leyendas de mensajeros que llegan a través del corredor de la luz. Esta coincidencia cobró más peso al cruzarla con informes de actos benéficos de Elías, celebrados en fechas y lugares en los que esta misma estrella sería visible a simple vista, en posiciones ideales para su observación. Al analizar los horarios, me di cuenta de que muchas de estas reuniones tenían lugar exactamente cuando la estrella alcanzaba su punto más alto en el cielo para esa latitud, como si toda la logística estuviera planeada para coincidir con esta elevación. Pero, ¿qué importancia tenía esto? ¿Y por qué, entre tantas estrellas, elegir precisamente una que apenas aparece en los registros convencionales? El siguiente contacto llegó a través de una grabación de audio enviada por R. La voz
Era la de una mujer con acento nórdico que aseguraba haber trabajado en el equipo de producción del evento en Islandia, el 24 de junio de 2022. Dijo que, minutos antes de la aparición de la luz azul, todos los dispositivos de comunicación estaban apagados y que los invitados estaban colocados en semicírculo alrededor de Elias, mirando al cielo abierto. Según ella, había discretas marcas en el suelo que indicaban dónde debía colocarse cada persona, y que cada marca estaba separada exactamente por 3 metros y 20 centímetros. Lo que más le impresionó fue el comportamiento de Elías en el momento en que apareció la luz. Levantó la cara hacia el cielo y permaneció inmóvil, pero sus ojos parecían emitir un reflejo interno, como si captaran y devolvieran el mismo color azulado que la luz que venía de arriba. Dijo que sentía una presión en el aire, como si la atmósfera se hubiera vuelto más densa, dificultando la respiración, pero sin causar pánico. Cuando el rayo se disipó, todo el mundo guardó silencio durante casi 2 minutos, hasta que Elias hizo un gesto con la mano derecha, el mismo que algunos aficionados conocían como el signo de Marven, y poco a poco todos volvieron a hablar como si nada hubiera pasado. Nadie sacó el tema, y al día siguiente, cuando intentó mencionárselo a otro miembro del equipo, la reacción fue inmediata. Una mirada fría y una advertencia para que no volviera a hacerlo. Decidí volver al principio, a los primeros registros visuales sospechosos. Las fotos del Festival Internacional, las Polaroids de Nevada, el vídeo del cobertizo y el plano de Burbank mostraban un detalle que hasta entonces había parecido trivial: la distorsión en el contorno del cuerpo. Con la ayuda de un experto en edición forense, las analicé fotograma a fotograma. En todos los casos, en los milisegundos que siguen a una luz brillante, la silueta de Elias mostraba un retraso microscópico respecto al movimiento principal, como si una capa sutil, casi transparente, se asentara sobre él. El experto, que ha trabajado en investigaciones de fraudes visuales para agencias de seguridad, descartó que se tratara de un defecto de la cámara. No se trata de un artefacto de la lente, dijo. Es un objeto físico con propiedades de refracción inusuales. Cuanto más reunía estas pruebas, más surgía la posibilidad de que Elías no solo estuviera interpretando un papel humano. Podría, de hecho, estar utilizando una forma adaptada para interactuar con nosotros. ¿Y si esta forma tuviera que calibrarse, controlarse o mantenerse estable constantemente mediante dispositivos como los apliques metálicos de su ropa y los gestos calculados en el escenario? La cuestión ya no era solo quién era, sino qué ocurriría exactamente cuando esta forma se desactivara o revelara. La investigación me llevó a un nombre: Orionis Lab AG. A pesar de la apariencia de empresa científica, no había constancia de publicaciones abiertas ni de participación en congresos. Los pocos documentos encontrados mostraban contratos con organismos de investigación acústica, tecnología de antenas y neurociencia del comportamiento. Todos estaban firmados por apoderados, nunca por directivos directos. Una dirección llamó la atención: unas instalaciones a las afueras de Winterthur, Suiza, rodeadas de campos y sin señalización. Los satélites mostraron que la estructura tenía 3 cúpulas metálicas y una torre central. La última vez que Elías fue visto en la zona, las fotos de los paparazzi lo mostraban subiendo a un vehículo negro, y en el reflejo de la puerta era posible identificar la silueta de una de esas cúpulas. Entonces ocurrió algo inesperado. Un sobre marrón sin remitente apareció bajo la puerta de mi piso. Dentro solo había una memoria USB. En él, un vídeo de baja resolución mostraba una habitación de paredes blancas y sin ventanas, con una mesa metálica en el centro. Elías estaba sentado, con ropa sencilla, mirando algo fuera de cuadro. Una voz masculina no identificada le hacía preguntas en inglés.
Lo curioso es que Elías tardaba unos segundos en contestar, y sus respuestas eran frases cortas, a menudo repitiendo partes de la pregunta, como si procesara la información de otra manera. En un momento dado, la voz preguntó: ¿Estás listo para la fase 3? Elías inclina ligeramente la cabeza, y por primera vez en el vídeo, sus ojos reflejan un color que no pertenece a la iluminación ambiental. Un tono ámbar, casi dorado. Poco después, la grabación se corta bruscamente. Si antes había lugar para pensar en coincidencias, ahora la narración se vuelve mucho más lineal. Las conexiones entre lugares, fechas, patrones visuales, gestos y la presencia de Elías en puntos estratégicos crearon un mosaico que ya no parecía obra del azar. Quedaba por ver cuál era el siguiente paso de este protocolo silencioso y qué ocurriría cuando comenzase la tercera fase. Los indicios apuntaban a una preparación que consistía en sincronizar a las personas en determinados lugares, en fechas y horas precisas, utilizando estímulos sutiles que pasaban desapercibidos para el público. ¿Pero para qué? ¿Comunicación interestelar? ¿Probar la adaptación de seres entre mundos? ¿O algo que aún no somos capaces de concebir? La respuesta podría estar más cerca de lo que creía, y la constelación del cielo invernal podría no ser solo un punto de referencia, sino el origen de todo. Las noches siguientes fueron consumidas por una inquietud que no me dejaba dormir. Sabía que estaba cerca de algo, pero la proximidad a la respuesta iba acompañada de una constante sensación de ser observado. Pasaban luces por mi ventana a horas que no coincidían con ningún tráfico aéreo local, y ruidos bajos, casi imperceptibles, hacían vibrar el aire del salón a las 3 de la madrugada. R no tardó en enviarme un último mensaje. Si quieres verlo, prepárate. No hay vuelta atrás. La cita estaba fijada para el 6 de febrero a las 2:18 de la madrugada, en un tramo de carretera abandonado entre el desierto y una antigua instalación de investigación astronómica. La luna estaba alta, pero el cielo tenía un color anormal, como si una fina capa lechosa filtrara la luz de las estrellas. Cuando llegué, R estaba apoyado en su coche, mirando al horizonte. No había ninguna otra luz en kilómetros a la redonda. Me pidió que apagara todos los aparatos electrónicos y metiera el móvil en una caja metálica en el maletero. «Detectan cuando grabas», me dijo. Minutos después, la temperatura empezó a descender bruscamente y un profundo silencio se apoderó del lugar, un silencio de verdad, en el que desaparece hasta el sonido del viento. Fue en ese momento cuando una estrecha franja de luz azulada apareció en el cielo, no como un haz sólido, sino como partículas en suspensión, descendiendo lentamente. R señaló un punto adelante y me hizo señas para que caminara. Y allí estaba. Elías Marven, de pie, con ropas sencillas, pero con el mismo porte impecable de siempre. Sus ojos reflejaban el mismo color que la luz, y había algo en el aire a su alrededor, como si se estuviera moldeando la propia atmósfera. No puedo explicar cómo, pero sentí que una parte de mí sabía que estaba a punto de suceder. Levantó la mano derecha, haciendo el gesto que ya reconocíamos, y fue entonces cuando me di cuenta. Detrás de él, en campo abierto, una silueta muy alta, de miembros delgados y desproporcionados, se movía en perfecta sincronía con sus gestos. No había miedo, solo una extraña aceptación. La figura se inclinó ligeramente, como si me examinara, y entonces la luz aumentó de intensidad hasta que todo a su alrededor se volvió blanco. Cuando la visión regresó, Elías ya no estaba allí. En el suelo había marcas circulares quemadas en la vegetación, espaciadas de forma idéntica a las del suceso de Islandia. R me miró y solo dijo: «La fase 3 ha comenzado». No dio más explicaciones, subió a su coche y se marchó, dejándome solo
en aquel silencio roto únicamente por el sonido lejano de algo que surcaba el cielo. De vuelta a la ciudad, me di cuenta de que mi reloj llevaba exactamente 17 minutos de retraso, y ninguna sincronización podía corregir el error. 2 días después, los camiones de tierra cubrieron las marcas del campo. Ningún periódico mencionó nada. Pero desde aquella noche, cuando miro al cielo invernal y veo la constelación de Auriga, no puedo evitar la sensación de que hay un patrón oculto en cada estrella parpadeante, como si fuera un código esperando a quien sepa interpretarlo. Y ahora que lo sabes todo, dime, ¿crees que Elias Marven es solo un artista o algo mucho más grande que eso? ¿Qué harías si estuvieras frente a alguien que lleva en su interior un vínculo directo con otro mundo? Comenta a continuación qué crees que es realmente la fase 3 y si alguna vez has experimentado algo que no puedes explicar. Quiero que me envíes tu experiencia, por extraña o improbable que parezca. Quién sabe, quizá tu historia sea otra pieza del rompecabezas que estamos empezando a montar.